El Evangelio es la información más importante que existe para el ser humano, ya que es la noticia de parte de Dios de que la deuda que los tenía separados de Él fue saldada. Una deuda saldada es una deuda que ya no existe, y este es el punto a entender, el punto más importante. Dios envió a su Hijo Jesucristo a que reemplazara al ser humano de forma total, absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si Dios decidió reemplazar a la humanidad en vez de su Hijo, la humanidad queda anulada en cuanto a estar en paz con Él. Porque es como que nosotros vayamos en una fila y Dios, al vernos en una fila donde vamos a morir eternamente, a ser separados de Dios, a pagar por nuestros pecados, la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. El alma que peca tiene que pagar en justicia total por sus pecados. Tiene que pagar. En Apocalipsis 20:15 dice que quien no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino final, pero toda alma que muere sin haber sido salvada por Jesucristo va a un lugar llamado Sheol en hebreo, que es de tormento, que en griego se dice Hades y que en el común español latino se conoce como infierno, y de ahí ya no se puede salir. Por esa razón, por ese destino tan radical, el cual provocó el pecado, Dios asimismo, para salvar a la humanidad, fue absolutamente radical. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El objetivo de enviar a Jesucristo era pagar totalmente la deuda del ser humano. En su mayoría la gente que profesa a Jesucristo del mundo cristiano, sin importar su denominación, que digan que soy católico, evangélico, protestante, bautista, pentecostal, mesiánico, todo lo que se puedan decir, calvinista, mormón, testigo, todo aquel que diga que tiene afinidad a Jesucristo en general, tristemente, en gran masa todavía no ha adquirido la salvación, porque todavía tienen un entendimiento religioso de lo que es la salvación de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que no han comprendido la moralidad de Dios, no han entendido lo santo que es Dios, el radicalismo de lo que es Él. El ser humano tiene ilusiones de moralidad. Por ejemplo, tú puedes oír a un padre de familia o a una madre de familia decir de repente, viendo unas noticias donde una persona robó o asesinó o hizo lo que sea, qué barbaridad. Un delincuente, dice la persona, y no sé qué. Yo no soy un santo, dice, pero yo no ando robando. Yo no soy un santo, pero yo no ando engañando a mi esposa. Yo mantengo a mi familia. Y esta es la ilusión moral que tienen muchas personas al considerarse a ellos mismos un poquito buenos. Sin embargo, la palabra dice que para Dios no hay ninguno bueno, que todos pecaron y que por lo tanto fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay ningún justo en la tierra, en el libro de Eclesiastés, que haga el bien y no peque. Todos para mí son seres caídos en corrupción. Por lo tanto, dice, el Señor decidió que como todos pecaron y fueron destituidos y no pueden hacer nada en cuanto a su acción de ser morales delante de Él, o sea, de que estén en paz por decir yo tengo mérito de apartarme del mal, de ser un poco bueno o de ser bueno. Hay gente que llega a decir que es buena y para nada lo es, no somos buenos, por eso nos vinieron a salvar. Entonces Dios dice, como están en esa situación, yo voy a resolverlo, pero la manera en la que yo lo voy a resolver es por medio de una sustitución total de la existencia humana. ¿Qué quiere decir? Que por eso la palabra dice que Jesucristo se despojó de su gloria, el Verbo se hizo carne y se hizo semejante a nosotros en cuanto a la naturaleza corrupta donde nos herimos, nos enfermamos, duele, todo esto es corrupción. El ser humano no era así, que se enferma, que se puede morir, que un accidente lo puede matar. El ser humano no era así. Esta es la prueba de que caímos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo tuvo que hacerse en este estado y en este estado cumplir la misión de no pecar. La palabra dice que lo que demanda Dios es que se cumpla la ley perfecta. Al cumplir la ley perfecta es no cometer pecados.
para nada. Jesucristo lo logró. Su palabra dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. O sea, Dios le cargó todos nuestros pecados para que ahora los pecadores sean justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahí está. La demanda para que el ser humano salga de la condena permanente por sus pecados es que crea en el Evangelio, es que se arrepienta y crea en el Evangelio. El arrepentimiento que está demandando Dios es un arrepentimiento absoluto de lo que somos. No es de, Señor, yo me arrepiento de mis pecados hasta este punto. Ahora yo busco el bien, intento apartarme del mal para estar de buenas con usted. Ese es el engaño. No es así. Ese es muy sutil porque se oye bueno, se oye que así es, pero no es así. El arrepentimiento es el reconocimiento del estado caído en el que estamos hasta el último día de nuestra vida. Primera de Pedro 3:21 dice que Jesucristo ya nos salvó, o sea, ya la salvación está establecida, no anulando, no quitando la inmundicia que tiene el hombre en la carne. En Romanos 7 dice claramente que nosotros estamos en una carne corrupta donde esta carne siempre es esclava a cometer pecados. Por eso Pablo dice, porque yo veo, hablando del mismo, una naturaleza en mí que ama las cosas de Dios, ama la ley, ama leer la palabra, ama la intención de buscar el bien y apartarse del mal. Pero, dice Pablo, veo otra naturaleza en mí, donde mi carne siempre está cautiva y comete pecados, donde yo siempre soy arrastrado a cometer pecados. Y si dice Primera de Juan 1:8 que si nosotros decimos que no es así, hacemos al Padre un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, que no los cometemos en esta carne, hacemos al Padre un mentiroso y la verdad todavía no está perfeccionada en nosotros. Dios es absolutamente moral. Esto quiere decir que Dios declara mentiroso a una persona que engañó a todo a un país y a una persona que de repente le dijo a una visita que llegó a su casa, mire, no está mi familiar. Y su familiar ahí estaba en su cuarto, estaba dormido. Pero le dijeron, no estaba, fíjese, para no molestar al familiar. Entonces la persona dice, ok, gracias, otro día. Para Dios, vos sos mentiroso igual que una persona que engañó a un país totalmente. Así es, igual, si se roba $1 una persona o otro se robó $100 millones, Dios es absolutamente moral. Dios no declara ladrón al que se robó 100 millones solo, declara ladrón al que se robó el dólar y los 100 millones de dólares. Entonces, si no entendemos que esa es la moralidad de Dios, no nos podemos arrepentir. No podemos reconocer que realmente estamos incapacitados de estar en paz con Dios, porque estar en paz con Dios significa que no existe el pecado. Para estar en paz con Dios no debemos de pecar. Y por nuestra corruptibilidad, nuestra situación, nosotros, aun cuando por amor a Dios, a Jesucristo y a su verdad, busquemos apartarnos del mal y entendamos que el camino de la ley de Dios es lo bueno para nuestra vida, para no sufrir en esta vida, aún así pecaremos hasta el último día de nuestra vida. Y si uno no se cuida, y si uno le da rienda suelta a su carne, peca muchísimo. Y Jesucristo precisamente vino a hacer lo que hizo para que ningún otro pecado, poco o en exceso, le quite la salvación al ser humano. Porque para eso es un regalo. El libro de Romanos dice que la salvación es una dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un obsequio de Dios para todo aquel que reconozca su absoluta incapacidad y reconozca que tiene que depender solo de Jesucristo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice? El justo por la fe vivirá. El ser humano no puede vivir por obras, ay, me estoy haciendo bien, hice mal. No puede vivir por eso para estar en paz con Dios. Tiene que vivir por aquel que lo hizo por él. Tiene que vivir por aquel que no pecó. Tiene que vivir por aquel que ya triunfó por él, por aquel que ya lo salvó. Por eso Dios declara justo a la persona que se arrepiente y cree que Jesucristo ya lo salvó. La salvación es algo que ya está consumado. La salvación es algo que ya solo se debe de adquirir. Dios no nos dejó deuda, Jesucristo no nos dejó a pagar intereses, como el religioso cristiano piensa. Jesucristo me salvó, pero ahora yo me cuido,
porque puedo perder la salvación. Ahora yo voy a buscar apartarme del mal, porque si no persevero hasta el fin no soy salvo. Esto es propio de la religiosidad. Jesucristo entonces no te salvó totalmente. ¿Por qué? Porque te hubiera dejado una deuda, donde ciertamente vos no la vas a poder pagar, ni yo. La acción de apartarse del mal es ya después de ser salvo, entendiendo que vos nunca vas a perder la salvación de tu alma. Porque al Cristo decir en la cruz, consumado es, se acabó. Ahí en donde Él dijo, se acabó, la deuda del hombre está pagada, ya no hay nada más que pagar. Y Dios es justo. Si Dios ya pagó tu precio, si Dios ya consumó tu condena, si Dios ya pagó tu deuda, no te puede decir, me tenés que seguir pagando un poquito. No, por eso te dice, cree en el Hijo. Por eso te dice, cree que mi Hijo te pagó la deuda. Por eso te dice, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna. Dios no miente. Tiene vida eterna. No está diciendo el que cree, pero si no se mantiene, no se cuida, porque si empieza a pecar lo pierde. No te está diciendo eso, porque Él sabe que vos no podés, ni yo puedo. Por eso te dice, tenés que creer por fuera de la lógica en mi Hijo. La lógica siempre te va a decir que vos tenés que estar haciendo cosas para estar en paz conmigo, más la sobrenaturalidad te dice, mi Hijo ya lo hizo por vos, ya pagó tu existencia de pecado, pasado, presente, futuro, ya está pagado. No tenés que dudar que Jesucristo ya te pagó todo. Por eso el libro de Romanos 8 dice, no existe más la condenación para el que está ya en la victoria de Jesús. ¿Qué condenación? Porque el ser humano sigue pecando. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más condenación cuando ya yo pequé y esto y aquello. No, ya no hay más condenación porque Jesús ya te pagó todo. Y esto no es un llamado a pecar, esto es un llamado a que lo entendas para que puedas entrar. Si no, no entras. La mayoría de los seres humanos en este momento está condenado en sus pecados y se dirige al infierno, al lago de fuego final. Y no solo los que se dicen ser ateos y agnósticos que creen en la ciencia, que vienen del mono y se supieran que su ciencia es un poco de mentira. También los que se dicen cristianos, porque Jesucristo lo explicó. En Lucas 13:24 Jesucristo explicó, porque muchos procurarán entrar, ser salvos y no lo van a lograr. No van a lograr la salvación porque se los va a impedir algo. Me van a perseguir toda su vida y nunca van a entrar por la puerta. Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué no entraron? Porque no le creyeron a Jesucristo de verdad. No creyeron que si Jesucristo ya pagó la deuda, ya no hay nada más que pagar. Al decir el ser humano que está buscando santidad o apartarse del mal para sentirse que esté en paz con Dios, no ha creído que Jesucristo ya pagó la deuda. Pero cuando el ser humano ya creyó que Jesucristo ya pagó la deuda, ahí es cuando lo que dice la palabra se cumple, el reposo de toda obra. Ya no tengo que estar haciendo nada porque Jesús lo hizo por mí. Ahora yo lo voy a hacer porque yo amo a Jesucristo. Ahora yo voy a entender que apartarme del pecado me hace bien porque yo amo al que me salvó, porque es mi bienestar. Lo voy a hacer por eso. Y toda falla, pecado o cantidad de pecados que cometa no va a volver a condenarme porque para eso Jesucristo me pagó mi deuda. En el amor, dice la palabra, no hay temor, sino que Jesucristo, el perfecto amor, ya echó afuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que está temiendo a perder. Ay, tengo que perseverar. Ay, tengo que apartarme del pecado. No. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tiene la seguridad total de la victoria de Jesucristo en él. Por eso teme. Por eso tiene miedo, porque no le ha creído a Dios de verdad. No ha creído en la noticia de que Jesús ya pagó todo. No hay nada más que pagar. Es como que tú tengas una deuda y no la puedas pagar y venga un familiar tuyo, tu hermano, tu padre, tu tío, venga y diga, aquí está todo, ¡pum! Y pagó todo. ¿Quién queda libre? Quedas libre. Porque alguien que te amó pagó la deuda. Alguien que te ama pagó la deuda. Ya el banco no te va a llevar preso. Esa es la salvación. Ya está pagado. Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Ya no tenemos que morir por nuestros pecados eternamente. Jesucristo al tercer día resucitó, dice la palabra. Esa es la prueba. La muerte no lo pudo retener. Si nosotros hubiéramos muerto y pagado por nuestros pecados, nosotros no volvemos.
porque nosotros estaríamos pagando justamente. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que Él muriera y volviera y regresara. Y en la resurrección estableciera que ahora todo aquel que en Él crea resucita espiritualmente. Y su alma queda sin la condena, queda descondenada. Su alma queda libre. Su alma queda libre. Queda sin condena, queda con vida eterna para siempre. No la puede perder más porque ya creíste que Jesús te pagó todo. Es creer que Jesús te pagó todo. No es creer que Jesús me paga hasta cierto punto y si no yo lo puedo perder después. Porque esto es una dádiva, dice su palabra, no por obras de justicia que ustedes puedan hacer, no porque se aparten del mal, sino porque Jesús fue el que no hizo mal. Es por Jesús, es por Jesucristo. A la persona creerlo con todo su ser se acabó, obtuvo el éxito más grande que existe en esta vida. El éxito más grande que existe no es relativo a conseguir plata, a tener en una cuenta de banco 100 millones de dólares, a decir, wow, he logrado plata, tengo un buen estilo de vida. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero no es el éxito más grande que existe, porque ahorita hay gente que puede tener 100 millones de dólares y anda en un Bentley y de repente le da un infarto. ¿Y a quién le va a quedar eso? A su familia. O se lo va a repartir a alguien, o su empresa se va a dividir. Y si esa alma no entró por la puerta estrecha, no le sirvió de nada. Esto salió de la boca de Jesucristo. ¿De qué le servirá al ser humano, al hombre y a la mujer ganar el mundo? Que se haga millonario, que tenga esto, si al final pierde su alma. Y el final puede ser en cualquier momento. Tú no ves las noticias, tú no ves cómo se muere la gente. Este se murió, este se palmó, este aquí, este allá. ¿De qué le servirá, dice Jesucristo, si al final pierde su alma? Por eso el éxito más grande que existe es creer en el Evangelio. Es entrar por la puerta estrecha ya para que tu alma esté segura. Ahí sí, papá. Diviértase. Busque cómo hacer plata. Ya en paz, en la paz de Jesucristo. Busque cómo tener éxito en todos los aspectos de su vida, pero usted va a entender que el éxito más grande que usted tiene es haber sido salvado. Es haber adquirido a Jesucristo. Ya nada lo va a retener. Ya nada de este mundo, usted va a entenderlo como lo más grande. Que dinero, que poder, que tener una familia hermosa, que respeto, que viajes, que fiestas. ¿Qué es lo que busca el hombre? Si el hombre lo único que busca es tener y poseer y vivir y tener placer. Eso es lo único que busca el hombre. Al tener la verdad de Jesucristo es que nos pasamos a otro nivel. Nos pasamos al nivel sobrenatural. Por eso Jesucristo dijo, ustedes ya no van a ser de este mundo. Ya no. Ustedes van a vivir en la tierra, pero ya su ciudadanía estará en los cielos. Porque al tener al Espíritu Santo en ustedes, ustedes van a entender que ya no son de este mundo. Entonces, una parte importantísima a tocar es, ¿qué es lo que ocurre? Sí. O sea, creemos en Jesucristo y ya. No va a pasar nada. ¿Cómo? Ahí está. La verdad es comprobable. Al nosotros creer de verdad en el Evangelio y cuando se sella el Espíritu Santo, ya creímos que Jesucristo nos salvó debido a que no podemos hacer nada más, ni antes ni después. Jesucristo ya lo hizo. No vuelvo a dudar que Jesucristo ya lo hizo por mí. No voy a estar yo impidiendo estar en la paz ya de Jesucristo, que Él fue el que lo hizo por mí. Dice Cristo, yo les dejo la herencia de mi propia paz. Quien me crea, cuando se le sella el Espíritu Santo, va a comenzar a vivir una paz que no es de este mundo. Dice Cristo, paz que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la lógica, sobrepasa tu razonamiento. No vas a saber ni de dónde, cómo es esto. O sea, ¿por qué estoy en este estado de paz? Porque el Espíritu Santo ya está ahí. Jesucristo dijo, yo los vengo a dar vida y vida en abundancia. Se refiere al mundo interior, a estar ya plenos, a ya no estar en el asunto de crisis existenciales, ansiedad, depresión, sin propósito en la vida. No, ya eso se acaba, porque Él te vino a dar vida y vida en abundancia. La verdad te hace libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo, dice, os libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos que Jesucristo nos viene a dar plenitud de vida total, internamente. Entonces vos te vas a sentir
tan pleno, porque ya estás en el propósito de Dios, ya tienes al Espíritu Santo, ya sabes dónde vas, ya sabes que tienes vida eterna, sabes que viene el reino milenial del Mesías y que ya no, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, enfermedad, separación, nunca más, porque Jesucristo vino a resolver eso. Entonces, ya está, se comprueba la verdad, se comprueba que Jesucristo está vivo y está a la diestra de Dios, esperando que Dios Padre ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Solo estamos esperando, esa es la realidad. Así que esperando en este mundo, lo más importante hacer es esto que estás oyendo, predicar el Evangelio. Aún más importante que cualquier meta que tengamos o propósito. Y no estoy diciendo que no lo hagamos porque obviamente se necesita hacer en esta vida todo eso. Pero no hay nada más importante que esto porque Cristo mandó a hacer esto. Prediquen el Evangelio masivamente, porque la mayoría de las almas siguen condenadas en sus pecados, incluidos los cristianos. ¿Por qué? Porque no han creído lo que te acabo de explicar, que Jesucristo ha pagado la deuda total. Buscar el bien en la vida, apartarnos del pecado, siempre es un llamado de Dios en la palabra. En toda la palabra está. De Génesis a Apocalipsis te dice que te apartes del mal y que busques el bien, que va a ser el bien para tu vida. Que te apartes de todo lo pecaminoso, porque todo lo pecaminoso siempre trae consecuencias morales. O sea, trae cosas a la vida normal. Nos podemos enfermar, nos podemos abotargar, nos podemos desamplificar también de estar en esa fe hermosa. El pecado solo mal trae. Lo que ya no puede hacer el pecado después de haber creído de verdad es volver a condenar nuestra alma. Porque eso ya paró, como Jesucristo venció al pecado, lo mató y lo decapitó. Al creerlo de verdad, ya el pecado no nos puede seguir condenando, porque Jesús ya venció al pecado. Por eso dice la palabra que Jesús quitó el pecado en el mundo. Cuando Juan estaba bautizando decía, yo solo lo bautizo con agua, pero viene uno después de mí. Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Él va a quitar el pecado del mundo. Él va a quitar la condena del pecado del mundo. Ya el pecado queda en blanco y negro y inmudo. Ya no te puede declarar culpable. ¿Por qué? Porque vos ya creíste que declararon culpable al Mesías inocente. Porque el pecado ya cuando se comete, cuando lo cometemos, una reacción, un enojo, una inmoralidad sexual, una acción de inmoralidad sexual, cualquier tipo de pecado, ¿por qué al verdadero Hijo de Dios no lo puede seguir declarando culpable? Porque el Hijo de Dios creyó que su Salvador fue declarado culpable por él. Y si Jesucristo ya fue declarado culpable por uno, yo ya no soy culpable, porque ya uno pagó por mí. Uno que fue perfecto y que venció al pecado porque él era santo. Así que realmente Jesucristo nos salvó. Por eso es que el Evangelio significa inmedibles buenas nuevas, las noticias más maravillosas que existen. ¿Por qué? Porque es una victoria absolutamente permanente y segura. Es una victoria indiscutible. Es una victoria absolutamente eterna. Es una victoria que no se puede perder una vez adquirida. Es una victoria indestructible. Que Satanás ha querido decir que es una victoria que se destruye con la religión. Que todavía la puedes destruir o perder con el pecado. Que puedes perder la salvación si no crees y si no te mantenés. Juan 8:44, Jesucristo dijo, Satanás engaña al mundo entero. Y Satanás se va a dar a la tarea de que la gente no crea de verdad en Jesucristo. Y eso es lo que vemos. Por eso, este tipo de explicaciones y videos trae a todos los religiosos a decir a nosotros, los que explicamos así, que son poquísimos, casi no hay, obviamente, falso profeta, apóstata, mentiroso, te dicen así porque ellos siguen dependiendo de sus obras. ¿Ya? Por ejemplo, esta cuenta que tengo yo acá es una cuenta secundaria, la cuenta principal se llama La Verdad es Comprobable y ahí sí llegan religiosos a decirme apóstata, falso profeta, mentiroso, estás hablando cosas de Satanás, hay que cuidarse, y no es así, no es así. Así mismo como a los profetas los apedreaban, así mismo cuando un profeta llegaba a dar verdadera palabra de Dios le tiraban piedras y hasta los mataban, así mismo estamos ahorita los que son reales, los que ya saben que van a vida eterna. Va a llegar toda la religiosidad a decir, no, sin santidad nadie verá al Señor, yo tengo que apartarme del pecado para ir al cielo también. Mentira. Quien venció al pecado fue Jesús, no vos. Uno no se aparta, un hijo de verdad no se aparta del pecado para ir al cielo. Un hijo de verdad se aparta del pecado porque ya Jesucristo le dio el cielo. Y
se aparta del pecado si se cuida. Si no se cuida, pecamos muchísimo y nunca vamos a perder la salvación porque ya Jesucristo me dio el cielo. Jesucristo es un regalo, una dádiva. Yo no puedo poner nada, yo no puedo poner $1 en eso. La salvación es el mérito individual de Jesucristo. Yo quedo anulado. Una X en rojo en mí. Esa es la salvación. Yo no ayudo a mi Salvador a salvarme. No es Cristo y yo corriendo una carrera. No, Jesucristo llegó a la meta por mí y me dio el trofeo. Esa es la salvación del alma, que muy pocos han adquirido.